Okay. There, how's that? Okay, perfect. Good, good. So let me just jump to the first slide, and you can start asking the questions. Okay. First, I'll say this in Spanish and then we translate. That's okay. I have the translation. Okay. Hay mucho escrito en la literatura, en los estudios, sobre el glutatión y el cáncer. ¿Qué dice la literatura acerca de esta relación? Well, I congratulate you for having the courage to bring up one of the most controversial areas about the application of glutathione in taking care of our health. As you can see from the slide here, this is an area that's drawn an incredible amount of interest, almost 30,000 articles on PubMed. And this is the reason I say this is controversial. There are very distinct and differing opinions on how to approach this. At the very least, let me say that the literature can be very confusing. Muy bien. Bueno, nos dice lo primero que nos felicita por tener el coraje de sacar este tema. Es un área muy controvertida, la del glutatión y el cuidado de la salud. Y es un área que ha despertado una gran cantidad de interés. Hay, como podéis ver, casi 30.000 estudios sobre el glutatión y el cáncer. Y la razón por la que dice que esto es controvertido es porque hay opiniones diferentes y distintas sobre cómo se debe abordar. Y como mínimo que nos dice que los estudios lo que pueden es confundirnos mucho. So let me start off by saying it's quite clear and agreed upon that people with low glutathione levels are at significantly higher risk for the development of cancer. This has been shown by several methods, not just measuring glutathione levels, but more recently, because of our ability to look at the human genome and determine DNA coding. These studies, which look at individuals who have abnormal glutathione genes, show them to be particularly susceptible to cancer. This is very revealing. Para empezar, nos dice esto, es bastante claro y aceptado en general que la gente con niveles más bajos de glutatión tienen un riesgo significativamente mayor de tener cáncer. Y esto se ha demostrado por distintos métodos y técnicas, no solo midiendo los niveles de glutatión, sino más recientemente debido a que somos ya capaces de observar el genoma y determinar la codificación del ADN, se ha visto que hay individuos con genes anormales de glutatión que muestra que son particularmente susceptibles de padecer cáncer. Y esto es muy revelador. Now, what makes this situation even worse is that cancer itself will further lower glutathione levels throughout the body. So, study after study shows that total body glutathione is lower in cancer patients than in the healthy population. This makes the patient's defenses even weaker. Lo que hace esta situación aún peor es que el mismo cáncer disminuye los niveles de glutatión en todo el cuerpo. Y estudio tras estudio han mostrado que el glutatión total corporal es más bajo en pacientes de cáncer que en gente sana. Y esto lo que hace es que sus defensas sean aún más débiles. This is further demonstrated by the strong evidence that cancer patients with higher glutathione levels have far fewer negative side effects from their chemotherapy and radiotherapy. In other words, higher glutathione levels improves the tolerability of treatment, which we're all aware is often as unpleasant as the disease itself. Esto se demuestra aún más por las fuertes evidencias de que los pacientes con cáncer que tienen niveles más altos de glutatión tienen menos efectos secundarios por la quimio o la radioterapia. En otras palabras, los niveles más altos de glutatión mejoran la tolerancia de los tratamientos y todos somos
muy conscientes de que estos tratamientos pueden llegar a ser tan desagradables como la misma enfermedad. Em, Se ha visto en muchos estudios que han demostrado que los niveles de glutatión en las células cancerosas en realidad son más altos de lo normal. Esto puede parecer contradictorio con lo que nos acaba de mostrar. ¿Nos puede comentar esto? Well, as we mentioned before, this is one of the most challenging areas that we need to talk about. Here is the major reason for the confusion in the literature. When you measure glutathione levels in most solid human tumors, you find that these cancer cells are actually high in glutathione. Very interesting. This can lead us to coming up with contradictory conclusions. Let me explain and pay attention. You need to wrap your head around this. Bueno, como hemos dicho antes, este área es una de las más controvertidas y hay una confusión importante en las publicaciones porque cuando medimos los niveles de glutatión en la mayoría de los tumores sólidos, se ve que estas células cancerosas son realmente altas en glutatión, lo cual es muy interesante, pero nos puede llevar a llegar a conclusiones que son contradictorias. Nos va a explicar mostrad atención a las diapositivas siguientes y nos dice que tenemos que darle una vuelta a esto. For example, because these cancer cells are high in glutathione, the cancer cells themselves use this extra glutathione to protect themselves from the chemo or radiotherapy. In fact, this has been used to explain the resistance to treatment that certain cases have. Por ejemplo, dado que estas células cancerosas son altas en glutatión, las mismas células cancerosas usan este glutatión para protegerse del tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Y esto se ha utilizado para explicar por qué algunas personas tienen resistencia a estos tratamientos. This has led to a lot of research where cancer cells are grown outside of the body in what we call cell cultures, and experiments are done on the cancer cells themselves. Now, what has raised a lot of attention is that if you can deplete glutathione levels in cancer cells, you can make them more susceptible to damage by chemotherapy. Esto nos ha dado lugar a mucha investigación donde se ha visto que las células cancerosas creciendo fuera del cuerpo en cultivos celulares, se han hecho experimentos en estas células que se están haciendo en cultivos fuera del cuerpo. Y lo que ha traído mucha atención es que cuando cultivas estas células cancerosas fuera del cuerpo y disminuyes su glutatión, las haces más susceptibles al daño de la quimioterapia o la radioterapia. Entonces, esto parece argumentar a favor de que sería bueno reducir el glutatión en los pacientes, no aumentar el glutatión. Entonces, ¿por qué no estamos reduciendo los niveles de glutatión en pacientes con cáncer? Well, this is a critical question. This has been addressed in many clinical trials. And this is why we must make any major decisions on treatment based on human trials. I say this again and again. Laboratory studies and animal studies are so important to our understanding, but when you take these experiments to a human study, so often we're surprised of the outcome in the real world. This is important when you lower glutathione levels in human patients before chemotherapy or radiotherapy. The side effects of the treatment are so severe that the approach becomes impractical and unfortunately even results in death of some of the patients. And scientists are still trying to find a way to do this, so far with little success.
Bueno, esto es una pregunta crítica, es la pregunta clave que se ha abordado en los estudios clínicos y esto es por lo que debemos tomar cualquier decisión importante, sobre todo sobre métodos de tratamiento que esté basada en ensayos en humanos. Lo digo esto de nuevo, en ensayos en humanos. Los estudios de laboratorio en animales son importantes para nuestro conocimiento, pero cuando llevas estos experimentos a estudios en humanos, muchas veces nos sorprenden los resultados que aparecen en el mundo real. Y esto es importante porque cuando se reducen los niveles de glutatión en pacientes humanos antes del tratamiento de quimio o radioterapia, se observa que los efectos secundarios del tratamiento son tan severos que los estudios se vuelven impracticables y desafortunadamente incluso acaban con la muerte de algunos pacientes. Por eso los científicos todavía están buscando una forma de hacer esto, pero hasta el momento con muy poco éxito. Así que esto plantea la siguiente pregunta. ¿Elevar los niveles de glutatión en oncología es una buena idea o es una mala idea? Well, I have to think that most well read people would not argue too much with raising glutathione in patients who are not undergoing chemo or radiotherapy. And again, please ask your own oncologist his or her opinion on this before you use any supplements. Always listen to your doctor before you listen to something you found online. Bueno, tengo que pensar que la mayoría de la gente que está bien informada no va a tener muchos argumentos en contra de aumentar el glutatión en pacientes que no sigan una quimio o radioterapia. Pero por favor pregunte a su oncólogo su opinión antes de usar suplementos y siempre escuche a su médico antes de escuchar algo que ha leído online. ¿Qué tal aumentar los niveles de glutatión para los pacientes que están recibiendo quimioterapia o radioterapia en ese caso? Well, here's what I've been proposing to doctors and scientists for a long time now. Um, I have to tell you, this has been a long and difficult argument. Esto es lo que ha propuesto a doctores y científicos durante mucho tiempo y nos tiene que decir que ha sido un debate muy largo y difícil. You need to start by looking at all the available literature and trying hard not to cherry pick the articles that only support your point of view. So I welcome all of you to do this yourself, especially the doctors. Always do your own homework. Bueno, necesitas lo primero empezar a revisar todas las publicaciones y literatura disponible y no solo elegir aquellos artículos que respaldan tu propio punto de vista, especialmente para los médicos que tienen que hacer en este caso sus deberes. You'll find that the vast majority of the successful studies looking at lower glutathione before chemotherapy have been in tissue culture or test tube studies, not in humans. I say vast majority because I have not actually found any that have been useful enough to consider using as a clinical intervention. If any of you find one, please send it to me. Bueno, encontraréis que la gran vasta mayoría de los estudios que han tenido éxito, que analizan la reducción de glutatión antes de la quimio o radioterapia, se han hecho solamente en cultivos de tejidos en tubos de ensayo, no en seres humanos vivos. Y cuando digo vasta mayoría es porque no he encontrado ninguno que sea suficientemente útil para considerar siquiera su uso como intervención clínica. Por favor, nos invita a que si por favor alguien encuentra alguno, que se lo mande, que necesita conocerlo. And just as importantly, I've not found a single article where raising glutathione levels in human cancer patients has backfired. None. So if you come across one, again, I need to know, so send it to me. Y tan importante como esto, no ha encontrado un solo artículo donde el aumento de los niveles de glutatión en humanos, pacientes de cáncer, haya sido contraproducente. Ni uno. Así que, de nuevo, si alguien encuentra un artículo así, necesita conocerlo y nos pide que se lo envíen. And to make my life easier, because I was spending so much time answering this question again and again, I wrote this article.
It's essentially it summarizes what we just spoke about, but in much more detail and with dozens of references. Please feel free to read this if you want a deeper understanding. Para hacer su vida más fácil, porque se pasaba la vida respondiendo esta pregunta mucho tiempo, ha escrito este artículo que resume esencialmente lo que acabamos de hablar, pero con mucho más detalle y con docenas de referencias. Por favor, siéntanse libres de leerlo si desean una comprensión más profunda y podéis buscar el artículo de Jimmy Goodman. Entonces, nos sugiere que elevar los niveles de glutatión en humanos puede mejorar el resultado de la quimioterapia y la radioterapia. ¿Por qué ocurre esto? Well, here's where it gets a bit technical. We'll need to look at some of the biochemistry about how glutathione is manufactured in the cell. Bueno, aquí es donde se pone todo un poco técnico y necesitamos observar y analizar parte de la bioquímica sobre cómo se fabrica el glutatión en las células. I'm not going to go through this whole pathway, but it's important to note that there are many steps for a cell to take to make its own glutathione. No va a repasar todas las rutas de este diagrama, no se preocupen, pero es importante saber que hay muchos pasos que son necesarios para que las células puedan llegar a producir su propio glutatión. If we narrow in tightly to one spot on this diagram, we see that the amount of glutathione that can be made by the cell has a certain limit. Because you see, when you reach a certain ceiling of glutathione concentration, it will act to down-regulate production or slow down further production. Si nos enfocamos en este punto del diagrama que veis ahí, vemos que la cantidad de glutatión que puede producir una célula tiene un cierto límite, porque cuando se alcanza un techo de concentración de glutatión, va a regular a la baja su propia producción de glutatión o enlentecerla. So in this manner, a cell will make a pre-programmed amount of glutathione and no more. Now, because cancer cells already have super high levels of glutathione, it takes only a little bit of precursors to shut down production through negative feedback inhibition. Así que de esta manera vemos que la célula produce una cantidad preprogramada de glutatión y no más. Y debido a que las células cancerosas ya tienen niveles súper altos de glutatión, solo hace falta un poco de precursores para detener la producción a través de un mecanismo de inhibición o retroalimentación negativa. The first step was to show this in cell cultures, which Immunitech scientists have done in much earlier studies. Again, I won't bore you with the details. Here are some references to look up if you want to get deeper into this. Essentially, you see where levels drop at the end of these curves when glutathione precursors get too high in the tumor cells. Así que el primer paso fue demostrar esto en cultivos celulares, lo cual ya lo han hecho científicos de Immunotech en estudios anteriores. No os voy a aburrir con los detalles, pero podéis ver aquí referencias si queréis mirar esto en detalle. Pero esencialmente vais a ver que las gráficas donde bajan, en las gráficas donde bajan los niveles al final de la curva, es cuando los precursores de glutatión se elevan demasiado en las células cancerosas. La modulación selectiva, que a muchos nos parece un término complicado, ¿nos lo puede explicar mejor, simplificado? Of course. I tend to be more of a visual person, so let's look at a visual model. Él tiende a ser una persona visual, así que nos lo va a explicar con un modelo más visual. So here we see a bunch of glutathione precursors. Note that I've labeled some of them CY for cysteine, the limiting amino acid, more specifically bonded or bioavailable cysteine.
Aquí vemos un puñado de precursores de glutatión, observar que los ha etiquetado con las letras C y Y como cistina, el aminoácido limitante o más específicamente lo que llamamos cisteína enlazada o biodisponible. When these glutathione precursors are taken up by normal healthy cells, they are used effectively to raise glutathione levels. But when they get to the cancer cell, which already has super high levels of glutathione, they cause the negative feedback inhibition mechanism to kick in, as we saw before. In simpler terms, the healthy cells start to produce glutathione, but the cancer cell is induced to make less glutathione. Cuando las células normales sanas absorben estos precursores, son utilizados de manera eficiente para aumentar sus niveles de glutatión. Pero cuando llegan a las células cancerosas que ya tienen unos niveles súper altos, lo que hacen es que se active este mecanismo de retroalimentación negativa que ya vimos anteriormente. Y en términos sencillos, lo que ocurre es que las células sanas comienzan a producir glutatión, pero en cambio las células cancerosas son inducidas a producir menos glutatión. So effectively, what happens, as you see, is a selective modulation of glutathione levels, so that glutathione levels climb in healthy cells but drop in cancer cells. Así que efectivamente lo que ocurre es lo que llamamos modulación selectiva de los niveles de glutatión, de forma que los niveles de glutatión aumentan en las células sanas, pero decaen en las células cancerosas. Ultimately, the result is that the healthy cells become more resistant to the damaging effects of the chemotherapy, but the cancer cells have less resistance, so they could be damaged or die off quicker. Selective modulation. I hope that's a bit clearer now. Finalmente, el resultado es que las células sanas se vuelven más resistentes a los efectos dañinos de la quimioterapia, pero a la vez las células cancerosas tienen menos resistencia, así que pueden ser dañadas o morir más rápidamente. Esto es lo que es la modulación selectiva y espera que quede más claro ahora. Doctor Goodman, siempre le dice la gente que pida a otros que les muestre la investigación, para probar lo que dicen. Así que claramente le voy a pedir que por favor nos muestre la investigación. Esto se ha hecho. Well, you're asking what most people want to know. Show me some proof. So take a look at this. Bueno, estás preguntando lo que la mayoría de la gente quiere saber, que le mostremos las pruebas, así que mira esto. Let's just read this title. Cysteine-rich protein. In this case, we're talking about Immunical. Reverses, please take note of this word, reverses weight loss in patients receiving chemotherapy or radiotherapy. This was the first study that ever showed a nutritional intervention. I'm not talking about drugs like anabolic steroids that actually reversed the muscle loss seen in end stage cancer patients. Good nutrition can slow down the process, but we actually reversed it right there in the slide. Mirar el título de este estudio, una proteína rica en cisteína, en este caso Immunocal, revierte, y nos repite que es revierte la pérdida de peso en pacientes de quimio o radioterapia. Este fue el primer estudio que se ha hecho nunca con una intervención nutricional y no está hablando de cosas como esteroides anabolizantes, que se podía revertir, e insiste en revertir la pérdida de masa muscular en pacientes terminales de cáncer. Una nutrición buena puede enlentecer este proceso, pero nosotros en realidad lo hemos revertido. This clinical study met all of the criteria for what we call a gold standard study, randomized, double blind, placebo controlled.
and it took place in multiple excellent cancer stations across Canada. Este estudio clínico cumple todos los criterios para lo que llamamos un estudio estándar de oro, que es aleatorio, doble ciego, controlado por placebo y que fue llevado a cabo en múltiples centros de cáncer de excelencia en Canadá. Initially, we wanted to look at both lung cancer and colon cancer, but we didn't recruit enough bowel cancer patients, so we focused on lung cancer. It's important to note that in our inclusion criteria, these patients had to have shown signs of muscle loss. In other words, they were in late stage cancer by definition. Inicialmente querían observar a pacientes de cáncer de pulmón y colon, pero no consiguieron suficientes pacientes de cáncer de colon, así que se centraron en el cáncer de pulmón. Y es importante tomar nota de que en sus criterios de admisión los pacientes tenían que haber mostrado signos de pérdida muscular. En otras palabras, tenían que estar en lo que se llama, por definición, cánceres terminales. Some of the easy, very objective measurements taken were body weight, cell mass, and hand strength. Algunas de las mediciones fueron objetivas e incluían cosas como el peso corporal, la masa celular o la fuerza de agarre de las manos. Of course, we wanted to look at quality of life measurements, which really count more from the patient's perspective. These are a bit more subjective measurements, so we used a number of different measurement profiles. You see them here. Y por supuesto también querían mirar mediciones de calidad de vida que realmente cuentan más desde la perspectiva del paciente y que son más subjetivas. Así que usaron una serie de perfiles de medición que podéis ver aquí. And here you go. A clear and significant increase in body weight and muscle mass. First time ever. Así que aquí tenéis los resultados, un claro y significativo aumento del peso corporal y masa muscular, la primera vez en la historia que se observa esto. And here you see that the patients themselves reported significant improvements in their quality of living. This alone is critical. Y aquí veis cómo los mismos pacientes observaron mejoras significativas en su calidad de vida y esto ya tiene un valor crítico. Finally, the burning question, did these patients live longer? Y finalmente la pregunta caliente o la más importante, ¿estas personas llegaron a vivir más tiempo? Let me just point out this group of numbers. A year after the study was completed, we went back to see who could report on their condition. About 80% of the patients treated with Immunical were alive. Less than half of the patients who did not receive the Immunical had passed away. These are very encouraging numbers, and I am calling out for more studies to validate this. Bueno, dejarme primero mostraros estas cifras. Un año después de que se llevara a cabo el estudio, buscaron a personas a quien podría reportar sobre el estado de salud de los pacientes. Y mirad esto, un 80% de los pacientes tratados con Immunocal estaban todavía vivos y menos del 50% de los pacientes que no habían sido tratados con Immunocal seguían vivos. So let's summarize. Así que aquí tenemos un resumen. Yes, we all know that cancer cells are often found to be high in glutathione. En resumen, sabemos que las células cancerosas a menudo son altas en glutatión. In fact, this high level in cancer cells may cause them to be resistant to treatment. De hecho, este alto nivel puede que sea la causa por las que sean resistentes al tratamiento.
when you grow these cancer cells outside of the body, then lower their glutathione levels, this makes them more susceptible to being damaged or killed by chemotherapy and radiotherapy. Cuando haces crecer estas células cancerosas fuera del cuerpo y luego disminuyes sus niveles de glutatión, esto las hace más susceptibles de ser dañadas por la quimio o radioterapia. However, when you do this in a living organism, like a human, this may lead to extremely high levels of adverse effects and even death. So, this, so far, has not turned out to be an effective strategy. Sin embargo, cuando haces esto en un organismo vivo, como un ser humano, esto puede llevar a niveles extremadamente altos de efectos secundarios e incluso la muerte. Así que esto hasta ahora no ha demostrado ser nunca una estrategia eficiente. And here's where our own scientists have added significantly to the research. Through the use of precursors, glutathione levels can be selectively modulated with really promising results. Y aquí es donde nuestros propios científicos han agregado de forma significativa a esta investigación a través del uso de precursores. Los niveles de glutatión a través de los precursores pueden ser modulados selectivamente con resultados realmente prometedores. So, thank you all for your attention, and thank you for inviting me to the call, not to mention the difficult questions. Gracias por vuestra atención, gracias por invitarme y sin mencionar que estas preguntas son difíciles.